Buenas tardes a todos, bienvenidos a una sesión más de México contra el COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a la doctora Yolotzin Zúñiga García. Ella es cirujano general por la UNAM, especialista en cirugía bariátrica. Actualmente es adscrita al servicio de cirugía del Hospital General de Zona número 32, aquí en la Ciudad de México. Doctora Yolotzin, bienvenida, le cedo los micrófonos para que inicie con la sesión. Muchas gracias, doctor Molina, muchísimas gracias. Bienvenidos. Pues hoy toca seguir hablando de este tema tan controversial que es el COVID, SARS-CoV-2, que ha venido a cambiar pues todas las reglas del juego en todos los sentidos, no nada más en el ambiente médico, en el ambiente social, cultural, económico. Y vengo aquí a platicar un poquito acerca del impacto que ha tenido en mi especialidad, la cirugía, ¿no? Vamos a hablar de cirugía en tiempos de COVID. ¿Qué ha pasado? Hemos tenido que tomar medidas conforme ha ido evolucionando esta pandemia. ¿Qué sucedió en un principio? Hablamos de marzo, abril, que fue cuando se empezó a presentar en nuestro país. Todo mundo dijimos no a la cirugía. La cirugía se acabó. La cirugía llegó a una situación en la que todos los procedimientos quirúrgicos se frenaron. Obviamente esto no era algo que pudiera continuar, tenía sus implicaciones, tenía sus consecuencias bastante severas y graves. Entonces tuvimos que empezar a adaptarnos conforme a la transición que iba presentando la infección del virus. ¿Qué pasó en estas situaciones? Se crearon muchos consensos, se realizaron guías por las asociaciones internacionales, webinars, para lograr nosotros coincidir, generar acuerdos y además de eso, lineamientos y planteamientos de cómo vamos a poder implementar o llevar a cabo la cirugía de manera segura. Y de manera segura no nada más para nosotros, sino también para el paciente. ¿Qué empezó a suceder? Se formaron muchas recomendaciones, las principales academias de cirugía a nivel internacional, cabe mencionar, SAGES en Estados Unidos, la British Academy en Inglaterra también se encargó de dar muchos parámetros para el restablecimiento de la cirugía y cuál iba a ser la forma en que nosotros íbamos a abordar esta pandemia. ¿Qué sucedió? Primero se empezó a suspender la atención quirúrgica no esencial. La cirugía electiva empezó a suspenderse de forma súbita, de forma pues muy rápida, y todos aquellos procedimientos quirúrgicos selectivos se suspendieron en todos los niveles de atención, principalmente y en donde llegó a impactar más, sin quitar el impacto a nivel privado, pero a nivel público, la salud pública y los hospitales públicos empezaron, si de por sí teníamos un rezago bastante importante en la atención de los padecimientos quirúrgicos, pues esto frenó totalmente. ¿Qué empezó a generarse sobre estas recomendaciones? El tratar de hacer prueba a todos los pacientes antes de una cirugía, ¿no? Hubo una discusión muy importante en el consentimiento de los pacientes para el riesgo de la exposición a COVID y sus posibles consecuencias durante un procedimiento quirúrgico, ¿no? Las áreas que se iban a designar únicamente y de forma específica para pacientes con COVID, cómo iba a abordarse este tipo de áreas, el uso del equipo de protección personal, quiénes lo iban a usar, cómo lo iban a usar, el empezar a capacitar a todo el personal, pues llevaba tiempo, tiempo que muchas veces no teníamos, además de recursos, que sabemos que pues la institución pública es un poco limitada en esto, y bueno, debíamos de establecer lineamientos que se fueran adaptando a pues el día a día y a las actividades que se realizan dentro de un hospital.
También una de las lineamientos que se establecieron fue en cirugía el uso de sistemas de evacuación y filtración de humo, para poder filtrar las partículas muy bajas. Minimizar el uso de fuentes de energía, como es el electrocauterio, el bisturí armónico y todas estas energías que utilizamos nosotros durante los procedimientos, se empezó a disminuir su uso, ¿no? Es la recomendación actual. Todo el neumoperitoneo que se utiliza en la cirugía laparoscópica debe de ser evacuado a través de uno de los puertos por un circuito de filtración para que no tengamos exposición a aerosoles y a vaporización del virus. Debido a que también los pacientes han presentado en un alto porcentaje, más o menos un 30-39% de los pacientes COVID positivo han presentado manifestaciones gastrointestinales, los procedimientos endoscópicos y de tubo digestivo comenzaron a ser un riesgo para el personal que accedía a este tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, en un principio, estamos hablando de marzo, abril, ¿qué pasó? Todo se cerró, todos los servicios de endoscopía, de cirugía, se cancelaron. Pero bueno, nuevamente les repito, tenemos que empezar a adaptarnos y tenemos que empezar a funcionar y a encontrar las herramientas para poder regresar y darles una atención a nuestros pacientes. Sufrimos una transformación que ha sido no fácil, ha sido muy difícil, la adaptación, la prueba, el ensayo y el error también han sido cosas que hemos tenido que nosotros llevar a cabo. Aquí tengo dos fotografías muy bonitas. Del lado izquierdo podemos ver cómo era la cirugía antes. Hacíamos asepsia, antisepsia y teníamos las medidas de precaución. Si pueden ver, aquí tenemos, ahí señalador, o con el mouse. Aquí podemos observar, pues, que utilizábamos cubrebocas hasta doble capa, ¿no? Los más sencillos que encontrábamos en las farmacias y los vendían, sin ninguna protección a nivel ocular, sin ninguna careta, ni mucho menos. Aquí estamos con máscaras o cubrebocas de grado quirúrgico, haciendo cirugía laparoscópica. Sin embargo, viene la pandemia y hay una transición muy importante. Cambia drásticamente nuestra forma de entrar a un quirófano. Tenemos que utilizar el equipo de protección personal. Utilizamos 2 guantes, utilizamos una bata quirúrgica, utilizamos 2 gorros. En este caso, aquí podemos observar que está la mascarilla N95 junto con los gogles. Creo que si dentro de las personas que están en el auditorio hay cirujanos, podrán también participar respecto a la situación de irnos adaptando. De forma personal, para mí, les puedo platicar que el uso de caretas es muy difícil, se te empañan, generan luces, no puedes ver bien el campo quirúrgico, aunado a los gogles, se te empañan, no puedes ver el campo quirúrgico. Entonces, tuvimos que probar e implementar muchas cosas. Aquí podemos ver al anestesiólogo con full face, con careta, y aquí estoy yo, que finalmente lo que más adapté y pude utilizar es una careta de buzo. ¿Por qué? Porque el snorkel está en la parte superior, entonces los filtros no me estorbaban. Cuando utilizaba la full face, los filtros a nivel del cuello chocaban contigo o podías chocar y contaminar el campo quirúrgico. Entonces, son muchos retos a los que nosotros nos enfrentamos en el momento en que viene toda esta transición, el adaptarnos a un nuevo equipo, a una nueva forma de operar y a una nuevos estándares de cómo vamos a seleccionar a nuestros pacientes. ¿Qué sucedió? Aquí vemos cómo ha venido el comportamiento de la pandemia. ¿Qué es lo que se buscaba? Y creo, sin temor a equivocarme, que hasta el momento en nuestro país ha funcionado. La capacidad de nuestros servicios de salud no ha colapsado. Ha estado saturado.
hemos estado a marchas forzadas, pero hasta el momento creo que no ha habido un colapso de ellos, que era lo que se pretendía con las medidas que se han implementado. ¿Qué hubiera sucedido? Hubiéramos tenido pacientes con múltiples complicaciones por cirugía, y obviamente el exponer a los pacientes a mayores riesgos. Entonces, hemos tenido que adaptarnos nosotros a todas estas nuevas circunstancias que se están presentando en las características tanto de los pacientes como las características que tenemos en cuanto a infraestructura nosotros. ¿Qué ha sucedido? Lamentablemente en México no tenemos un consenso o no tenemos estadísticas de lo que ha pasado. Se están haciendo consensos mundiales. La Organización Británica de Cirugía se encargó de hacer un consenso a nivel mundial. En su página, nosotros los cirujanos podemos acceder y subir casos, ¿no? ¿Y qué fue lo que sucedió? Nos dimos cuenta que participaron 510 hospitales de 60 países y hubo una suspensión quirúrgica de 28.4 millones de cirugías suspendidas en las primeras 12 semanas que comenzó la pandemia a nivel mundial. Entonces, estamos hablando de un rezago sumamente importante e impresionante en la cirugía, que tarde o temprano va a tener sus implicaciones y sus consecuencias. En México se estima que fueron cerca de 184,000 cirugías suspendidas. De estas 28 millones, 2.3 millones correspondían a cirugías oncológicas que fueron tanto canceladas como postergadas. Y de esto estamos hablando que pues representa un impacto muy importante en todas las patologías que requieren una atención prioritaria, una atención de urgencia. Entonces, en base a estas estadísticas, los diferentes sistemas de salud tuvieron que implementar medidas para poder dar respuesta al rezago quirúrgico que se iba a presentar y que se ha estado presentando a nivel mundial. ¿De acuerdo? Como podemos ver, aquí tenemos América Latina, la escala de la cantidad de cirugía electiva cancelada y de la cirugía que se tuvo que realizar. Es una tasa muy alta de la cirugía que se canceló durante la pandemia, ¿no? ¿Qué pasa con el paciente si lo operamos ante esta situación de pandemia y de contagio y de alta proliferación del SARS-CoV-2? Bueno, tenemos una tasa muy baja de diagnóstico preoperatorio del COVID. Más o menos se hace un 24%. El diagnóstico postoperatorio, porque ya vamos a tener manifestaciones, es hasta un 76%. Sin embargo, si el paciente es sometido a un procedimiento quirúrgico, después del procedimiento quirúrgico a 30 días, tenemos una tasa de 24% de mortalidad, hablando de forma general. Es una tasa sumamente alta. De este porcentaje de pacientes, el 51% presentó complicaciones pulmonares, ya sea que tuvieran una neumonía, un síndrome de distrés respiratorio o necesidad de intubación y ventilación mecánica. Desafortunadamente, de este 51%, el 83% iba a morir. O murió. Y incrementa el 38% de la morbimortalidad. Entonces, estamos hablando de cifras realmente alarmantes de mortalidad si sometemos nosotros a un paciente a un procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un análisis del paciente que va a entrar a quirófano, ¿no? Buscar la forma de hacer un diagnóstico oportuno y temprano para el paciente. ¿Cuáles son estas formas? PCR o tomografía. En México sucede que si hacemos una PCR tarda de 3 a 7 días en tener un resultado. Entonces, yo creo que una herramienta muy útil puede ser el uso de la tomografía, que también es un uso hasta cierto punto limitado porque es un recurso de alto costo económico, ¿no? Y obviamente todos estos factores de riesgo vamos a ver que van a incrementar de forma abrupta en pacientes
del sexo masculino, mayores de 70 años, obviamente si tenemos un ASA elevado previo a la cirugía, la mortalidad va a incrementarse. Si tenemos un diagnóstico de cáncer, si va a ser una cirugía de urgencia o una cirugía mayor, ¿de acuerdo? Entonces, teníamos o tenemos un panorama, pues, bastante cauteloso para nosotros como cirujanos. El hecho de saber que vamos a operar a un paciente, lo vamos a someter a una respuesta metabólica al trauma. Entonces, si es un paciente que está en incubación del virus, pues podemos nosotros generar que tenga una manifestación grave del virus, ¿no? Aquí podemos ver de los estudios más importantes que se hicieron, que es este británico del Consejo de Cirugía Británica, donde vemos de forma importante el impacto que tiene la edad en los pacientes, ¿no? Y vemos qué desproporción existe en los diferentes grupos de edad y grupos respecto al sexo. Hablando de cirugía electiva, estamos viendo cómo hay complicaciones en un 18.9% y la cirugía de urgencia de un 25.6%. Estamos hablando de complicaciones respiratorias y asociadas a COVID. Estamos dejando de lado las complicaciones propias o inherentes a la cirugía. Entonces, estamos agregando más riesgo para el paciente, más costos, menos disponibilidad de recursos, porque estamos hablando de una situación en una pandemia donde todos los recursos están limitados y están carentes. Entonces, creo que tenemos que ser muy juiciosos en el momento en que vamos a someter a un paciente a cirugía, ¿no? Por ejemplo, en la cirugía menor, como un apéndice obviamente no complicada, una reparación de hernia, alcanza hasta un 16% de complicaciones. Y una cirugía mayor, como es un reemplazo articular de cadera o ya sea una cirugía oncológica, llega hasta el 26% de complicaciones. Entonces, creo que es un riesgo bastante alto al que se somete el paciente de no ser protocolizado de forma adecuada. Y bueno, sé que son alarmantes todas estas cifras, sin embargo, nos tenemos que enfrentar a ellas, ¿no? Son padecimientos que requieren una atención quirúrgica urgente y necesitamos nosotros adaptarnos a las nuevas situaciones que estamos viviendo, ¿no? Realmente para nosotros ha sido todo un reto. Ha sido un reto para las asociaciones quirúrgicas de forma individual en la que nosotros pensamos, razonamos. Finalmente las asociaciones solamente han dado lineamientos. No hay una receta de cocina en la cual nosotros sigamos al pie de la letra qué es lo que se va a hacer. Entonces, estas son las guías que se establecieron por las diferentes asociaciones. Esta es una guía de SAGES, donde viene la fase de preparación. La fase de preparación es antes de que empezara la pandemia, ¿no? Que empezaron a cancelar la cirugía electiva, pero hay que plantearnos en la realidad de nuestro país. Estamos hablando de servicios de salud pública de forma más particular y donde la atención médica es la mayor población, donde no te puedes dar el lujo de cancelar cirugía así como así, ¿no? O sea, tienes cerca de 10 quirófanos funcionando en 5 cirugías al día. Imagínate el llevar a cancelar todas estas cirugías, pues es un impacto impresionante. Entonces, ¿qué sucedió? Pues empezó a cancelar la cirugía electiva. Tuvimos que readaptar las estructuras de los hospitales, buscar rutas de acceso. Si no se iba a disponer de hospitales designados únicamente a COVID, que sí se hizo, áreas designadas a COVID en los mismos hospitales, que estuvieran realmente separadas, que contaran con buenas áreas, que tuvieran rutas de acceso. Esto pues no fue fácil, no es sencillo llevarlo, implementarlo en unos cuantos meses, ¿no? Entonces, esta fue la fase de preparación que tuvimos. Se tuvieron que reorganizar muchos servicios, no nada más el servicio quirúrgico, los servicios médicos cambiaron totalmente su dinámica y la forma en cómo habitualmente trabajaban.
La disposición de camas de UCI, pues se dio prioridad a las complicaciones de COVID. El aislar pacientes en una sala de terapia intensiva es muy complejo. Y tener que recibir pacientes, tanto COVID como pacientes con otras patologías que tuvieran la necesidad de atención en estas salas de terapia intensiva, pues era bastante complicado, ¿no? La disposición de equipo y de soporte ventilatorio, ¿no? La limpieza de todas las áreas, en particular las áreas de quirófano, el cancelar el acceso a las visitas o a los familiares de los pacientes al hospital, en nuestro país ha generado mucho impacto. Ustedes lo vieron en las noticias, llegaron a ver muchos tumultos, agresiones, muchas situaciones que se han tenido que ir abordando de forma muy particular, ¿no? Y lo más importante, ¿no? La capacidad de respuesta que tenemos o que ha tenido el sistema de salud, tanto en los tests que se realizan como el complemento diagnóstico, ¿no? No nada más hacemos una PCR y dio positivo y ya, ¿no? Necesitamos un arsenal de estudios de gabinete de laboratorio al cual nos va a ayudar a estadificar a nuestro paciente. Finalmente, bueno, vino la fase de pandemia, tuvimos que adaptarnos como pudimos. Únicamente nos quedamos con la cirugía general urgente, los servicios de trauma, obviamente, y la cirugía no esencial prioritaria quedó entre comillas. ¿Qué era prioritario y qué no? Cirugía oncológica y cirugía de trasplante. Aquí generó mucha controversia y pues, de hecho, no podías postergar cirugías oncológicas pues más allá de 2, 3 semanas, ¿no? El cáncer seguía avanzando en los pacientes. Otra de las cosas a las que nos vimos expuestos, yo creo que fue a nivel mundial, de la carencia de medicamentos para quimioterapia, de los mismos fármacos para el tratamiento del propio COVID. Ha habido un desabasto importante que yo creo que ha sido a nivel mundial, ¿no? Y finalmente va a venir una fase que va a ser la fase post-pandemia de recuperación, o llamémosle pues nuestra nueva normalidad, que todavía no llega. Estamos, yo creo que lejos todavía de llegar a ese punto, en el cual pues vamos a tener que identificar nosotros cuál ha sido el impacto del rezago de esta cirugía electiva. Vamos a tener que priorizar pacientes, ya sea por el riesgo que representa el padecimiento que tienen o por el deterioro que ha tenido con este padecimiento el paciente. Y finalmente buscar el restablecer la capacidad de cada uno de los servicios, ¿no? La capacidad diagnóstica del paciente, en pacientes asintomáticos, evitar llevar pacientes que estén asintomáticos y sean positivos por el riesgo que conlleva esto. Y finalmente, pues seguir definitivamente con la urgencia quirúrgica, con el trauma. Esto va a ser algo muy importante. Durante estas fases, algo muy importante que yo creo que debemos destacar es la capacitación y simulación. Tuvimos que adaptarnos, yo creo que todos las personas que estamos relacionadas con el área de salud, no únicamente los médicos ni las enfermeras, gente de trabajo social, gente de auxiliar en operativo, de laboratorio, camilleros, limpieza, ropería, todos tuvimos que pasar por una transformación, una capacitación. No ha sido fácil, es complicado el aprender a quitarte y a ponerte un equipo de protección personal, que solamente el reforzarlo te lleva a esto. Yo algo de lo que platico mucho con mis compañeros es, nosotros como cirujanos, creo que tenemos una, pues llamémosle ventaja. A nosotros nos tatuaron y nos enseñaron durante los años de la especialidad, que fue mientras nos formamos, a no contaminarnos, pero era en base a que te corrían de la sala de quirófano, había algún castigo de por medio. Entonces, había un condicionamiento que nos obligaba a mantenernos bien estériles, ¿no? Y ahorita ha sido una de las cosas que yo creo que ha sido un punto crítico.
el capacitar a las personas no ha sido nada sencillo, ¿no? En la teoría suena muy padre los modelos, las capacitaciones, los videos, pero ya llevándolo a la práctica, vemos muchas áreas donde tenemos falla en estas cuestiones, ¿no? El establecer rutas, sabemos que muchas veces la infraestructura de nuestros hospitales está rebasada, entonces el establecer nuevas áreas, nuevos circuitos de trabajo, el excluir áreas donde no se puede estar en contacto porque tenemos pacientes COVID y áreas donde hay pacientes no COVID, y bien sabemos que de repente se echa a perder uno de los elevadores y ya se mezclaron los pacientes COVID con los no COVID. Entonces ha sido un reto muy importante en todos los aspectos para el personal de salud, ¿no? Finalmente, pues esto nos lleva a que debemos de estarnos actualizando, a tener una información siempre abierta, continua, actualizada, que eso es algo muy importante, y tener una fácil adaptación al cambio. Finalmente, eso es algo y una de las grandes enseñanzas que nos dio esta pandemia. Nos tenemos que adaptar al cambio. Entonces, finalmente, cuando estos pase y cuando lleguemos ya a una fase de pospandemia, vamos a tener que hacer una evaluación y análisis, y ojalá que esto nos sirva de lección y que nos deje muchas cosas de aprendizaje en todos los sentidos. Esto es lo que hubiera pasado en un contexto si no tuviéramos una reducción o un aplanamiento de la curva, como bien lo hemos venido llamando. ¿Qué hubiera pasado si la curva se hubiera disparado? El límite de la capacidad de los sistemas de salud hubiera colapsado. Simplemente la cirugía de urgencia iterativa sería una lucha de sobrevivencia, ¿no? Una alta mortalidad tanto por la pandemia, un alto riesgo de mortalidad por la carencia de servicios tanto quirúrgicos como de atención postquirúrgica, ¿no? No se iba a contar con salas de terapia intensiva en caso de que una cirugía lo requiriera. Nosotros como cirujanos, dependiendo del tipo de cirugía que llevamos a cabo, sabemos que los pacientes tienen un alto riesgo de requerir manejo en una unidad de terapia intensiva, ¿no? Entonces, sí vamos a tener un colapso total de los servicios de emergencia. Creo que han estado sobresaturados, creo que sí ha habido mucha demanda de los servicios de urgencia de todo el sector de salud en nuestro país. Sin embargo, llamarlo colapso, yo me atrevería a decir que no ha sucedido. Hablando ya en un panorama un poco más alentador, y creo que es el que se está presentando actualmente en nuestro país, es que la cirugía de urgencia de trauma se está llevando a cabo. La cirugía oncológica hasta cierto punto también. Mucho del paciente oncológico ha buscado la atención privada. Entonces, se han operado muchos pacientes oncológicos en servicios privados de salud. Principalmente, ¿por qué? Por el temor a contagio del paciente dentro de los hospitales, porque no hay un solo hospital que sea no COVID 100%. Un hospital de salud pública no lo hay, ¿no? Y el hecho de garantizar que un hospital es libre de COVID, yo creo que es muy aventurado y no podemos hacerlo. Entonces, la cirugía oncológica, a pesar del rezago y de las cancelaciones que hubieron, ha tenido esta respuesta por parte de nuestra sociedad, ¿no? El trasplante, bueno, ahí sí ya es otro tema, son cirugías muy complejas que requieren de un equipo multidisciplinario muy grande. El uso de terapias intensivas y todo esto creo que ha sido un poco más complejo. Y bueno, seguimos como consecuencia con una alta mortalidad, servicios sobresaturados de cirugía, de terapia intensiva, y obviamente este rezago en la cirugía nos va a implicar y va a traer consecuencias sobre el pronóstico de nuestro paciente, ¿no? Y bueno, finalmente va a llegar una época, o hay países donde se ha logrado, donde áreas geográficas que lo permiten, donde se puede estar
restableciendo y llevando a cabo cirugía electiva, ¿no? Según las prioridades y según las capacidades. Aquí actualmente en el ámbito privado han salido muchas disposiciones para regular la atención quirúrgica de los pacientes. Por parte de los hospitales privados se han hecho hospitales libres de COVID, donde es requisito para nosotros como cirujanos el llevar una PCR de máximo 3 días de haberse realizado negativa o una tomografía de tórax para que tu paciente pueda ser programado para cirugía. Obviamente con toda la valoración prequirúrgica y todo el protocolo que previamente seguíamos con estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de tener como prioridades? Y yo creo que es muy importante. Uno, mantener la capacidad en la cirugía de urgencia, que es a lo que le vas a dar prioridad y en lo que tú vas a concentrar la atención, ¿no? Porque son los pacientes que tienen mayor riesgo, ¿no? Proteger, preservar y cuidar a tus miembros del equipo quirúrgico. Es algo muy importante. Actualmente, y bien lo sabemos, los médicos especialistas quirúrgicos nos hemos pasado a formar parte de los roles de atención médica en pacientes COVID, ¿no? Eso no es algo nuevo y estamos obviamente siendo expuestos, estamos siendo personal que nos hemos infectado, entonces eso es un riesgo. Creo que afortunadamente ahí vamos sobrellevándola. Ha habido muchos colegas que se han contagiado en nuestro hacer médico. Sin embargo, pues bueno, creo que es a lo que estamos expuestos, ¿no? En nuestro quehacer. Es muy importante contar con un rol quirúrgico porque para que no fatiguemos a nuestro personal. El personal está fatigado. Llevamos ya cerca de casi 5 meses con esta pandemia. Y sí, se ve la fatiga en el personal. Entonces, no fatigar a tu personal quirúrgico es algo muy importante. No es lo mismo que tengas a todos tus cirujanos metidos en las áreas COVID, que estén deshidratados, que estén acalorados, que estén fatigados y que de pilón vayas a pedirle que vaya a entrar a una cirugía, y una cirugía compleja, ¿no? Y finalmente, también contar con un rol no quirúrgico de forma alternativa, ¿no? El mezclar estos roles entre tu personal quirúrgico y el no quirúrgico. ¿Qué ha significado para el cirujano esta pandemia? Primero, pues nosotros teníamos una práctica normal o adecuada, ¿no? Que nos hacía mantener una capacidad en la cirugía principalmente de emergencia, que es donde priorizamos esto. Teníamos una consulta externa, teníamos áreas de urgencia destinadas a pacientes quirúrgicos, teníamos un piso destinado a pacientes quirúrgicos y todo esto ha sufrido un cambio, ¿no? Ha llevado a que las zonas de confort de cada una de las áreas, no nada más de cirugía, pero cirugía ha sido uno de los, o más bien las especialidades quirúrgicas ha sido una de las áreas que ha sido realmente impactada, ¿no? Yo lo veo en los hospitales, por ejemplo, en el aspecto quirúrgico, compañeros angiólogos, compañeros cirujanos plásticos, atendiendo COVID, ¿no? Yo creo que no es sencillo. Muchas veces ya no estamos actualizados en esto, ha sido todo un reto, hemos tenido que retomar nuevas habilidades, nuevos entrenamientos, nuevas capacitaciones en todo esto. Entonces, finalmente ha sido un reto para todos. Y finalmente el médico no cirujano, pues bueno, se ha enfocado en el tratamiento del COVID. ¿Qué ha sido una de las cosas donde nosotros hemos enfocado y hemos tenido que crecer, hemos tenido que pues retomar nuestras habilidades en vía aérea, la ventilación, y bueno, realizar y tener el entrenamiento necesario, ¿no? Finalmente, lo que se busca es seguir manteniendo la capacidad de la cirugía, principalmente de urgencia, ¿no? Y bueno, que esto no llegue a un colapso total, ¿no? Eso es el impacto que ha tenido para nosotros como cirujanos.
Finalmente, se establecieron diferentes formas de ir escalonando la cirugía. Y como lo veníamos viendo en las diferentes gráficas previas, y esto es nuevamente los planes de respuesta, ¿no? El reducir el número de visitas, el número de personal que hay dentro del hospital, que no es necesaria su estancia dentro del hospital, generar nuevas estructuras en estas áreas, la cancelación de la cirugía electiva, el mandar a descansar personal con alto riesgo y con comorbilidades que pusieran en riesgo el hecho de que estuvieran expuestos al contagio del COVID. Y bueno, también hacer una rotación de los médicos o de los diferentes trabajadores en el sector salud en los diferentes servicios. Desafortunadamente creo que esto no ha sido de una de las cosas que se ha podido lograr al 100%. Aquí estamos hablando de un siguiente nivel, donde obviamente vamos a tener una disminución importante de camas, una disminución importante de personal y de recursos, porque el personal también se está contagiando, los recursos se están agotando. Yo actualmente trabajo, como bien lo mencionó el doctor Molina, en la Clínica 32 del IMSS, que es un hospital 100% COVID, donde normalmente o habitualmente, quizás, me estoy aventurando a decir cifras, pudiera que tuviéramos en el total del hospital, cuando funcionaba de forma habitual, no sé, si quieren 10, 15 pacientes intubados. Hay veces en que llegamos a recibir solamente de urgencias 27 pacientes intubados, sin contemplar los 3, 4, 5 que pueden haber por piso. Entonces, va a haber una sobredemanda, tanto de fármacos como de recursos, como de personal, el uso de ventiladores, todo esto que bien eran puntos muy álgidos y que generaban mucha controversia al principio de la pandemia, ¿no? Llegaron a hacerse comisiones de ética en donde, porque en el extranjero llegamos a ver y a escuchar que se tenía que decidir entre si le dabas un ventilador a un adulto o a un joven, ¿no? Creo que a esas situaciones no nos hemos enfrentado en nuestro país. Entonces, esta es la forma en que vamos a tener que ir nosotros estableciendo la forma de trabajo, ¿no? Es muy importante toda esta restablecimiento de la infraestructura de nuestros hospitales. Cuando tenemos ya una capacidad rebasada, es importante señalar estas carencias a las cuales vamos a tener, ¿no? Va a haber carencia en el uso de equipo de protección personal, va a haber carencia de camas de terapia intensiva, va a haber carencias hospitalarias. Y aquí fue donde se llevó y se canceló toda la cirugía electiva, ¿no? Tenemos que maximizar los recursos y no nada más para la cirugía, sino para todo, para la atención de los pacientes. Hablaban también de una reconversión, por ejemplo, ya en una condición mucho más crítica de sobresaturación y colapso de los sistemas de salud, donde, como podemos ver en la gráfica, en la barra negra, la conversión de quirófanos, es decir, áreas de recuperación o salas de quirófano en camas de terapia intensiva. En el particular, en el hospital donde yo estoy, sí se llegó a hacer. Y obviamente esto habla de sobresaturación y pues un cambio total en la dinámica de los servicios y del personal y de los recursos, ¿no? Algo muy importante, y yo creo que es lo más rescatable e importante de esta diapositiva. ¿Cuáles son los principios en el manejo de esta crisis a la que nos estamos enfrentando? Primero, no perder la esperanza. Después, preservar el propósito que tenemos. Algo muy importante, y yo creo que es algo que nos ha enseñado esta pandemia y que debemos de seguir conservando, es el trabajo en equipo. El tener una comunicación clara y concisa, y finalmente el ser flexibles, el saber que estamos expuestos al cambio y saber que tenemos que lidiar con esto. No todo es de un color o de otro.
y debe de haber puntos intermedios, ¿no? Y ha sido la forma en que nosotros hemos tenido que irnos adaptando ante esta pandemia. Aquí tenemos una gráfica donde podemos ver más o menos cómo vamos a estadificar la cirugía electiva, la urgente, la no urgente, ¿no? Tenemos en la categoría 1 la urgencia iterativa. Es cuando la vida del paciente está en riesgo por una cirugía, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener un plazo aproximado de 30 días para poder realizar este tipo de cirugías, como por ejemplo puede ser un reemplazo de una válvula cardíaca, la amputación de una extremidad, un proceso agudo a nivel abdominal, ¿no? Una enfermedad diverticular complicada. Son cirugías que no se pueden posponer. Así sea tu paciente COVID positivo, lo tienes que someter a ese procedimiento porque sabes que su tasa de mortalidad es sumamente alta, ¿no? Una categoría 2, donde tenemos la urgencia relativa, que tenemos todavía un plazo mucho más amplio como para poder llevarla a cabo, ¿no? Como pudiera ser una resección prostática ante una hipertrofia prostática benigna, un reemplazo articular, donde pues como vemos, ¿no? No es una urgencia iterativa, no está en riesgo la vida del paciente, pero sí es algo en lo que tenemos que tener cierta importancia y ahí un foquito amarillo, naranja prendido. Y finalmente la cirugía no urgente, ¿no? Como puede ser una amigdalectomía, una safenectomía, la plastía de una hernia pequeña que no esté comprometida, que no esté encarcerada. Esto nos puede llevar a un retraso, a un plazo perdón, de atención hasta de 1 año. Y bueno, ¿cuáles son los lemas que nosotros como cirujanos hemos tenido que adoptar? Para nosotros los cirujanos, todos los pacientes son COVID positivo hasta que no demostremos lo contrario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entrar a quirófano con equipo de protección personal, aparte de la indumentaria que nosotros utilizamos como para mantener estéril el campo quirúrgico, ¿no? Estas son las guías de la CDC que representan el equipo de protección personal mínimo indispensable para acceder a pacientes COVID o probable COVID, que consta de protector facial, o gafas de protección, un respirador N95, guantes de protección y una bata de aislamiento. ¿Qué se ha agregado a estos? Botas, que casi todos los hospitales estamos utilizando botas, y aparte de ya sea la careta, se están utilizando los gogles, ¿no? En conjunto. Entonces, ha sido también un reto el capacitar en el retiro y la colocación de esto a todo el personal que va a entrar a un quirófano. No es lo mismo entrar a una sala de hospitalización donde quizás los pacientes estén estables, necesitas personal capacitado y que te dé una respuesta inmediata ante cualquier situación, ya sea de retiro o de colocación del equipo de protección, ¿no? Y bueno, finalmente ya enfocados como tal en la cirugía, en el acto quirúrgico, como bien les mencionaba, todo paciente es un paciente COVID hasta no demostrar lo contrario. ¿Y qué es lo que nos ha llevado a nosotros a hacer un análisis en el planteamiento de la cirugía? Todas las salas quirúrgicas deben de estar implementadas con presión negativa, ya sea EPA o ULPA, o presión neutra. Para la aspersión de micropartículas. Hay que considerar que el hecho de someter a un paciente a una cirugía va a haber manipulación de la vía aérea en muchos de los procedimientos, entonces vamos a tener un mayor riesgo de transmisión y de contagio del COVID. Está obligado todo el personal que entra a un quirófano a utilizar mascarillas N95, obviamente, y como lo había mencionado previamente, el equipo de protección personal. Y finalmente, se han implementado diferentes dispositivos como los equipos de evacuación de humo, tanto para cirugía laparoscópica como para cirugía abierta, para la reducción del riesgo de exposición a COVID, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en estas situaciones ya como tal en el acto quirúrgico? Si el paciente sabemos que es COVID o no
tenemos descartado que sea, o sea, a la sala quirúrgica va a entrar la menor cantidad de personal necesario. ¿Quiénes entran primero? Anestesiólogo junto con una enfermera, y una vez que se hace el manejo de la vía aérea, pueden entrar los demás, el demás personal. Se trata de exponer lo menos posible al personal para reducir el riesgo de contagio, ¿no? Utilizar las cajas, las aerobox que se están utilizando para la intubación. Sin embargo, hablando ya en la realidad, no es nada sencillo con todo el equipo de protección que llevas y además agregarle una caja, no es nada sencillo, no es nada fácil. Entonces, hablando de los aerosoles, hay estudios ya muy viejos que datan desde el 2017, 2010 aproximadamente, donde se ha cuestionado mucho la generación de aerosoles en la cirugía, ¿no? Hay un estudio muy importante donde dice que a los 5 minutos de que se activó un electrocauterio, las concentraciones de partículas de humo alcanzan de los 60,000 al millón por pie cúbico. Entonces, estamos hablando de una generación muy importante, por ejemplo, simplemente la exposición al humo, ¿no? Que ya creo que en este momento deja de ser algo que nos preocupe, ¿no? Nos preocupa más la exposición al COVID. Entonces, estamos hablando de estos dispositivos que se han implementado de forma rudimentaria o de forma bien estructurada, porque muchas casas comerciales lo han hecho para la evacuación de los gases, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que se está implementando en la cirugía para reducir riesgos. Y bueno, finalmente, estas son las recomendaciones de forma general para la práctica de procedimientos quirúrgicos, de procedimientos endoscópicos, y laparoscópicos, ¿no? Siempre minimizar la cantidad de personal que va a entrar al área de exposición. Siempre minimizar el contacto con el paciente, el uso de herramientas. Hoy en día, el uso de tecnologías como la consulta virtual, la telemedicina, ha revolucionado esto. Han sido herramientas que siempre han estado presentes y que finalmente cuestionábamos mucho su utilidad. No hay forma de cuestionarla. Hoy en día ha sido una herramienta fundamental en el tratamiento de pacientes, en el abordaje de muchas patologías y hasta del propio COVID por muchos especialistas, ¿no? En la laparoscopía, disminuir el riesgo. No está comprobado, no hay un artículo como tal que compruebe el hecho de que el virus se volatilice con el uso de electrocauterios, pero como todo, esto es nuevo y estamos aprendiendo sobre la marcha. Entonces, yo creo que disminuir riesgo para nosotros, ¿no? Finalmente, si nosotros consideramos que nuestro paciente es COVID positivo, pues digo, no es el mejor de los panoramas, pero evitar que nosotros nos contagiemos, ¿no? Utilizar los filtros o los evacuadores de CO2 para evitar la contaminación y, bueno, minimizar el uso de energías, ¿no? Como lo habíamos mencionado. Hacer un consenso de los pacientes. También al paciente lo tenemos que concientizar sobre el riesgo, que no nada más implica la cirugía, que es algo que a nosotros como cirujanos es algo complejo y difícil hacerle entender al paciente. Estamos agregando un riesgo más de mortalidad, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que explicarle eso al paciente, hacer test de diagnóstico temprano, y bueno, la adaptación a todo esto. Y finalmente vienen los procedimientos endoscópicos, que mucho de lo que se realiza ya en el abordaje del tubo digestivo es a través de la endoscopía, ¿no? Entonces, igualmente, el uso de equipo de protección personal y disminuir el uso de energías, porque es uno de los procedimientos donde también utilizamos energías eléctricas, ¿no? Ya sea vaporizadores, electrocauterio, bisturí armónico, diferentes instrumental de este tipo, y que nos puede generar una exposición mucho mayor, ¿no? Y bueno, como siempre y como cada una de los pacientes, debemos de individualizar el tratamiento, el manejo y el abordaje de nuestros pacientes, ¿no? Eso es muy importante
y ha sido una de las cosas que cada una de estas asociaciones ha dejado como bien claro. El juicio clínico y el juicio del médico es lo que te va a llevar a ofrecerle lo mejor a tu paciente. Como tal, no hay una receta de cocina. Ahorita está en un punto en que estamos captando toda la información, se está tratando de organizar y de generar guías. Sin embargo, no hay algo que esté ya consensado de forma tácita para el planteamiento de las cirugías, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo mencionábamos y lo vimos en las diapositivas previas, ¿no? La cirugía oncológica, la cirugía de urgencia, pues no puede esperar, ¿no? Entonces, yo creo que hay padecimientos o hay pacientes en los que vale la pena correr el riesgo, ¿no? Definitivamente. Entonces, eso es donde nuestro juicio clínico es donde es irreemplazable, ¿no? Y pues bueno, esto es acerca de lo que nos hemos tenido que enfrentar a los cambios, a las nuevas formas de abordar al paciente quirúrgico en la cirugía y en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Zúñiga, por su excelente ponencia. Le recordamos a todos nuestros asistentes que esta es una sesión a micrófono abierto, por lo que si alguien tiene algún comentario o quiere expresar alguna duda, puede levantar la mano desde la aplicación o bien puede escribirla en el chat. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Durante la ponencia, doctora, ya anotaron unas preguntas. Ok, claro. En el chat. La primera pregunta es de la doctora Ríos. Ella dice lo siguiente. Doctora, ¿cuál es el proceso que ustedes tienen como cirujanos o que realizan con los pacientes de urgencia? ¿Les hacen una prueba al inicio? O bien, ¿cómo se dan cuenta que la urgencia no es una complicación o consecuencia del COVID? Sí, soy sincera, es difícil, es complejo, es algo a lo que nos estamos enfrentando. Tenemos muchas manifestaciones gastrointestinales como manifestaciones de COVID. Creíamos que solamente eran manifestaciones respiratorias y no ha sido así. Entonces, ¿qué es esto? Una, cambiar nuestra forma de ver la medicina y no escatimar en recursos. Ese es mi primer consejo y lo primero que yo he hecho. Muchas veces nos formamos y nos casamos con la idea que entre menos gastemos, mejor. Sí. Pero aquí no podemos hacer eso. No podemos darnos el lujo de llevar a un paciente que tiene COVID a un quirófano de forma equivocada. Entonces, ¿qué sucede? Primero, y lo que siempre va a guiar nuestro actuar, la clínica. Tienes un paciente con un padecimiento abdominal, abordas, interrogas tu padecimiento abdominal y siempre estamos obligados a interrogar síntomas respiratorios y guiado. Es muy importante el preguntar a los pacientes. Yo he tenido pacientes que le sacas a tirabuzón la información. No, doctora, yo le juro que no he salido, pero segura que no sé qué, al súper. Ah, ¿qué crees? Sí, fui al banco porque tuve que ir. Ah, bueno, o sea, sí salió. Oiga, dígame, ¿ha estado en contacto con alguien con COVID? Bueno, sí, es que fíjese que mi vecinito y que el papá y que así terminan diciéndote pues, la realidad de las cosas. Y la otra, la clínica, tú empiezas a revisar a un paciente, hoy sí, la exploración física tiene que ser completa, ¿no? Y en base a eso, buscar las herramientas. ¿Yo qué hago para una cirugía de urgencia? No utilizo PCR como primera opción. La PCR tarda mucho en estar la respuesta. Tomografía de tórax y, pues bueno, prácticamente todos los padecimientos de mi área de cirugía general son abdominales. Entonces, cirugía de abdomen, ¿no? Pues ya lo vas a radiar, pues de una vez, ¿no? Y te va a ayudar mucho en el diagnóstico final. La tomografía es una herramienta de alta sensibilidad y especificidad para nuestra especialidad. Entonces, va a ser de mucha utilidad. En la tomografía de tórax ha sido una herramienta fundamental. Pacientes que, es más, cursan asintomáticos, las lesiones ocasionadas por COVID se alcanzan a ver. Entonces, yo considero una de las herramientas principales. Aparte, y ya de ahí derivas, ¿no? Dependiendo de cuál sea tu sospecha diagnóstica. Digo, es indudable, puede haber apendicitis junto con COVID, eso sí puede existir, pero no es lo mismo que tú lleves a una sala de quirófano.
ni siquiera sabiendo que es COVID por ti, porque vamos a estar protegidos, sino por el paciente. Es un paciente con alto riesgo de salir intubado, con alto riesgo de hacer una neumonía postquirúrgica, además de los riesgos que implican el procedimiento de urgencia, ¿no? Ese es mi consejo y eso es el abordaje que se está haciendo. No escatimar en recursos y lo que sea necesario. Medio público, medio privado, donde sea, valernos de las herramientas con las que contamos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta del doctor Flores. Él pregunta, ¿ha encontrado usted alguna manifestación o urgencia quirúrgica en el hospital como complicación o manifestación por COVID-19? Sí. Casos de apendicitis agudas se están confundiendo mucho como tipo de manifestaciones como adenitis mesentéricas. Tenemos que ser muy cautos en las exploraciones físicas. Los pacientes nos dan datos de irritación peritoneal, todos los signos apendiculares los encuentras y no concuerdan, ¿no? Los laboratorios no hay ni leucocitosis, no hay neutrofilia, no hay taquicardia. Entonces, es como en los niños, ¿no? Que están las adenitis mesentéricas y que no necesariamente necesitas un manejo quirúrgico. Y no es nada sencillo, porque también te queda la duda, bueno, ¿y si es apéndice esta? Entonces, son pacientes que tienes que tener en estrecha vigilancia y con un muy buen abordaje. Otra de las cosas a las que me he enfrentado es en pacientes COVID graves que han estado intubados, a las manifestaciones que ha tenido y que se ha presentado en COVID, como los trombos, han ocasionado a nivel de vesícula biliar necrosis de la vesícula. Vesículas salitiásicas, que debido al choque séptico que sufre el paciente complicado por COVID, que está en una unidad de terapia intensiva, está intubado y todo esto, llegan a presentar cuadros de abdomen agudo por una, no es sí es colecistitis, pero no es salitiásica. Y eso es a lo que nos hemos enfrentado en los pacientes que cursan con choque séptico. Okay. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de la doctora Margarita González. Ella pregunta lo siguiente. ¿Ha tenido pacientes que eran COVID positivo y que sufrieron a la par una urgencia quirúrgica? Y si es así, ¿se han complicado más o se han complicado menos? En su experiencia, ¿qué nos puede contar? No, definitivamente se complican más. Son pacientes que de verdad, pues dices, ya les llovió y todavía les llueve más. Yo tengo un caso en particular, un paciente que logró ser extubado. Como bien sabemos, la tasa de mortalidad es sumamente elevada en los pacientes que ya fueron intubados, ¿no? Este paciente logró ser extubado y presentó una colecistitis. Lo opero, sale intubado, obviamente, del procedimiento quirúrgico con prácticamente toda la tasa de mortalidad, ¿no? El riesgo mucho más alto. Sabes, toda la respuesta metabólica al trauma, cirugía abierta, cirugía grande, paciente desnutrido, paciente anémico, todo en contra. Y pues sabes que le va a ir mal al paciente. Afortunadamente el paciente ya está en su casa, se echó casi 2 meses, pero pues son de los pocos, yo creo que son de los pocos pacientes que aparte de haber salido del tubo, lograron salir de una cirugía, ¿no? Entonces sí es una tasa de complicaciones muy, muy elevada, ¿no? Lo que vimos reflejado en las diapositivas es una tasa de arriba del 28%. Entonces es algo que sí debe darnos miedo. Sí. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta, bueno, y un comentario del enfermero Betancourt. Doctora, muchas gracias por compartir su experiencia, excelente ponencia, y pregunta, ¿es posible que el paciente no presente otro síntoma más que el intestinal? ¿Y cuál es el síntoma más representativo de COVID en el intestino? Gracias. Sí es posible que únicamente presenten manifestaciones gastrointestinales y la más frecuente que hemos estado viendo es diarrea. Diarrea es lo más frecuente, principalmente en adultos. No soy cirujana pediatra, ni soy pediatra, pero debido a esta interacción que hemos tenido con todas las especialidades, he platicado mucho con cirujanos pediatras y pediatras que en los niños son manifestaciones de dolor abdominal, no tanto diarrea. Enfocados hacia los adultos, diarreas,
principalmente. Muchas gracias, doctora. Tenemos también comentarios. Primer comentario es del usuario María Isabel García García. Ella dice lo siguiente: considero que dado que el COVID llegó para quedarse en la nueva normalidad, que también llegó para quedarse, a partir de hoy, todas las medidas de protección para COVID y los protocolos para ello van a formar parte de las rutinas en todas las medidas universales de seguridad. ¿Usted qué opina de ello? Indudablemente, vamos a tener que tomar todas estas medidas. Si las vamos a tomar para nuestra vida habitual, donde vamos a tener que llevar el uso de cubrebocas, el uso de caretas, el lavado de manos, no es algo que podamos descartar en nuestro proceder quirúrgico, ¿no? Definitivamente en el acto médico vamos a tener que quedarnos con muchas de las cosas, si no es que con todo, y pues ir adaptándonos a esto, ¿no? Conforme vaya pues saliendo una vacuna, los reportes de la inmunidad que vamos generando, las personas que ya se infectaron y todo esto. Entonces, indudablemente nos vamos a tener que quedar con mucho de esto. Sí, muchas gracias, doctora. Tenemos más comentarios de Diana Barrera Martínez. Ella dice: gracias por su presentación. El trabajo en equipo, la capacitación continua y adaptarse al cambio son la base para continuar la atención médica. También la doctora Alvarado dice: excelente ponencia, muchas felicidades, saludos desde el Hospital Psiquiátrico de Morelia. Yolanda González Castañeda: felicidades, doctora, muy interesante. Ana María Mosqueda Torres, ella dice: gracias, muy interesante, doctora. Marta Granados: felicidades, ponencia excelente. Mario González Jiménez: muchas gracias por su ponencia, me pareció excelente. Y tenemos otra pregunta de Rubí Angélica. Ella dice: en su experiencia, cuando hace cirugías, ¿cuántas veces se cambia el cubrebocas? Cuando hago cirugía, no me cambio el cubrebocas. De hecho, entro ya con actualmente me llevó un tiempo el adaptarme a un equipo de protección. Las primeras veces entré con pacientes no COVID, con todo el equipo, y es muy incómodo. La careta se te cae, la careta te estorba. En cirugía laparoscópica ni se diga, te hace muchos efectos ópticos la careta. Entonces tuve que ir, pero en cuanto entras con tu equipo de protección personal, no te puedes quitar nada, ¿no? No tocas nada, no se mueve nada. Al contrario, nosotros tenemos que hacer nuestro lavado quirúrgico para ponernos todavía otra indumentaria más. Muchas gracias, doctora. Tenemos aquí ya una mano alzada del doctor Andrés Esperanza. Adelante, doctor, tiene activo su micrófono. Hola, buenas tardes, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Me llama mucho la atención, ¿por qué eliminar el electrocauterio? Estamos quemando bacterias, estamos quemando virus, estamos quemando hongos, al igual que la piel. No es dióxido de carbono lo que se está volatilizando nada más. ¿Hay algún estudio? No hay. Que exista el virus. Bueno. Doctora Esperanza, lo perdimos tantito. ¿Cree que pueda repetir un poquito su pregunta, por favor? Perdón. No hay problema. Muchas gracias por la ponencia. Aprendí algo. Pero me llama la atención. Se elimina el electrocauterio. Al igual que a las células, no quema a virus, bacterias, hongos, y el humo que se volatiliza en el quirófano, pues es dióxido de carbono, es material quemado. ¿Hay algún estudio de que exista virus, ya sea el coronavirus o cualquier otro, en el ambiente? El uso del electrocauterio sí en ciertos virus. Coronavirus no está al 100% estudiado, es algo nuevo, no lo sabemos, pero por ejemplo en el VPH es algo bien sabido. El uso de electrocauterio sí volatiliza el virus y genera implantes nuevos. Entonces, al no saber nosotros entre si sí o si no, y no se ha eliminado su uso, nada más que hay que ser mucho más cautos, racionalizarlo
y utilizar los evacuadores de humo. Finalmente, como usted lo dice, el riesgo va a ser para nosotros, ¿no? El personal que está allá adentro. Para el paciente, pues realmente ya no. Okay. Muchas gracias, doctor Esperanza. Tenemos aquí otra pregunta de Mario Flores. Él pregunta, ¿ha observado problemas de hilio en pacientes hospitalizados por COVID? Sí, definitivamente es una de las manifestaciones. Cualquier paciente postrado, cualquier paciente con alteraciones metabólicas, es una de las manifestaciones. Cualquier paciente que está dentro de un hospital, hablemos COVID o no COVID, de hecho, utilizamos mucho los procinéticos para favorecer la peristalsis intestinal, porque sabemos que la actividad a la que están sometidos es mínima. Y obviamente en un paciente, ya hablando de forma más particular de COVID, va a tener alteraciones electrolíticas, metabólicas. Son pacientes que llegan a estar en alcalosis o acidosis metabólica o respiratoria, dependiendo del caso. Entonces, son pacientes que sí llegan a tener como complicaciones hilio. Desafortunadamente, se complican más de la vía respiratoria antes de presentar estas manifestaciones, pero sí es una de las cuestiones que llegamos a ver. Que lleguen tanto a un hilio que requiera algún manejo quirúrgico, no. Ok. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o algún otro comentario. Les recordamos que pueden levantar la mano desde la aplicación o escribirla en el chat. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bien, pues muchísimas gracias, doctora Zúñiga, por aceptar la invitación. Para el INSABI es un gran honor tenerla como ponente en estas capacitaciones. Esperamos contar con su participación en siguientes ponencias. La plática fue muy amena y muy interesante para todos nosotros. No sé si le gustaría decir algo a toda nuestra audiencia que la está escuchando. Pues muchas gracias, primero por la invitación, dos, por el poder tener un poquito de voz y platicar con gente que se dedica a esto, de todas las áreas y todos los rubros. Yo sí les puedo decir de forma muy personal, esto a mí me ha dado grandes enseñanzas, humildad, flexibilidad, trabajo en equipo como no tienen idea, y mucha empatía con el paciente. Aquí todos somos personal de salud y creo que una de las cosas que hemos perdido mucho es la medicina, que cada vez está más despersonalizada. Una de las cosas que a mí me mueven mucho y me gustaría comentárselos para que se lo lleven de reflexión: los pacientes estaban acostumbrados a que los médicos no pasáramos, no los peláramos. Ellos mismos mencionan que muy pocos médicos se acercaban a ellos. Yo me imagino solo el impacto de ver gente vestida como astronauta que no sabes ni quién es, no sabes si es la doctora, si es el enfermero, si es el camillero, si es el personal de limpieza, no saben ni quiénes somos, aunado a que no tienen un familiar, no tienen contacto con el exterior. Yo analizaba las áreas de urgencia, hay áreas de urgencia donde no hay luz de ventana, entonces el paciente ya no sabe ni en qué día vive. Entonces creo que es algo que debemos sensibilizarnos más y tratar de llevar a nuestros pacientes una atención cálida y de calidad. Una de las cosas que a mí más me motivaba el ir día a día, yo no soy experta en COVID, he aprendido mucho sobre la marcha, y algo que a mí me motivaba era ir y platicar con los pacientes. Sé que en mis manos no va a estar el cambio del pronóstico de un paciente con COVID, mientras no tenga que ver con algo quirúrgico. Pero si yo, por ejemplo, puedo ayudarle a que su estancia no sea tan fea, no me imagino un paciente de los que estaban despiertos, rodeado de 5 tubos, y ver que ya se murió el de al lado y ya se murió el de la otra cama. Es un impacto con el paciente bien fuerte. Nosotros estamos acostumbrados a esto, pero yo creo que la gente de fuera no. Entonces, eso para mí ha sido una gran enseñanza y algo de mucha reflexión para tratar de mejorar la calidad de mi atención. Y eso es en cuanto al paciente. Indudablemente, de todo el equipo que conforma un hospital, el trabajo en equipo. Eso, trabajar en equipo, ¿no? Apoyarnos entre todos y valorar el trabajo de todos los demás.
Muchísimas Gracias, gracias, doctor. doctor. Tenemos aquí una mano alzada del doctor Miquel Padilla. Adelante, doctor. Tiene activo su micrófono. Hola, buenas tardes, doctora. Gracias por su ponencia. La pregunta aquí va encaminada a determinar si los equipos de protección actuales están generando tantos desechos, el utilizar reutilizables, válgase la redundancia, que se puedan esterilizar para evitar todo ese gasto tan excesivo que está teniendo el sistema de salud. Y aparte, los equipos que se quitan, los Tyvek, generan una cantidad exagerada de contaminación de materiales no biodegradables. ¿Qué Claro. piensan de eso? No sabes el dolor que me genera eso. De hecho, yo trato de ser amigable, no puedo considerarme la mejor, pero trato de ser lo más amigable que pueda con el ambiente. Desafortunadamente, creo que es una situación muy crítica. Yo te puedo decir, yo quisiera reesterilizar mis cubrebocas que entro a área COVID, pero me da pavor llevarme el virus a casa. Y no por mí, yo ya me contagié, yo ya me recuperé, pero el llevarlo a mi casa y exponer a mi familia no lo considero viable. Desafortunadamente los desecho. Lo mismo sucede con el equipo que utilizamos, batas, botas. Yo creo que, por ejemplo, mi granito de arena que trato de utilizar, actualmente uso cubrebocas de tela para las actividades fuera del hospital, los traslados, el ir al supermercado, si requiero acudir a alguna otra situación, el estar con pacientes o estar en zonas o áreas hospitalarias, requieres de un equipo, por lo menos una mascarilla N95. No hay algo que lo pueda suplir hasta este momento. Yo sería de las primeras en promover este tipo de cuestiones. Hay, ¿cómo se llaman? Estos, ay, se me fue el nombre. El que te pones completo. El overol. El overol. Sí. Hay unos que sí los utilizan. Sí, hay unos que sí utilizan que son lavables. Te puedo decir, yo compré todo lo habido y todo, traigo mi overol en el coche, todo está en la cajuela. No me animo a usarlo porque no, me da miedo el no saberlo transportar. Ese es mi temor, ¿no? Y el llevar el virus a alguien que sea susceptible en mi familia, pues no, todavía no me siento con esa capacidad. No ha sido fácil. Y te puedo decir, yo entro 3 veces por semana porque trabajo en las noches, áreas COVID. No he dejado de asistir un solo día y todavía no me siento con las habilidades como para decir, ay, ya lo domino, sé que no me voy a contaminar, ¿no? Entonces, el uso de materiales lavables o reciclables, pues sí está algo difícil. Yo creo que podríamos enfocar ahorita quizás nuestros esfuerzos en otras áreas, quizás ahorita en el área del uso de equipo de protección personal, concientizar a la gente está utilizando mascarillas N95, KN95 en la calle y las tiran. Algo muy importante y creo que es un análisis que tenemos que hacer es si la mascarilla no va de la mano con medidas de no me subo, no me bajo el cubrebocas, no me toco los ojos, me lavo las manos continuamente, no sirve. Así traigas una full face, si haces todas estas cosas, así traigas un cubrebocas de máxima protección, no te sirve de nada, ¿no? Yo por eso es el uso del cubrebocas de tela, que finalmente es una barrera para disminuir la generación de aerosoles. Okay, gracias. Muchas gracias, doctor Miquel. Muchas gracias, doctora Zúñiga. A nombre del doctor Alejandro Sbarch, coordinador nacional médico, le hacemos entrega de un pequeño agradecimiento. Muchas gracias. Y bueno, de nueva cuenta, la invitación está abierta para cualquier otro día que nos guste acompañar a la capacitación México contra el COVID. Muchísimas gracias.